Son las 11 de la mañana y 37 minutos. 11:37, y antes de ir a los comerciales, lo habíamos anunciado, está con nosotros aquí el diputado Enrique Lee para actualizar un poco de lo que es la actividad parlamentaria en nuestra región y también en el Congreso. ¿Cómo está, diputado? Gusto de saludarlo. Igualmente, un saludo a todos los que están hoy día escuchando tu programa, Esteban. Diputado, actualícenos, cuéntenos qué se está tejiendo por estos días en nuestra región a nivel parlamentario. Bueno, esta semana quedó zanjado el tema del voto obligatorio. En general, llegamos a un acuerdo, encuentro yo que es razonable, en que finalmente la obligatoriedad del voto en relación a su incumplimiento se sancione, y esa sanción está asociada a una multa entre 30.000 y 100.000 pesos, pero finalmente es algo que resuelve el juez. El juez también tiene que resolver si hay alguna razón de fuerza mayor que permita eximir la multa. Por ejemplo, en algunas ocasiones se le estaba cobrando a personas que estaban con discapacidad grave, y a pesar de que se ejecutó alguna multa, luego esto se retrotrajo y finalmente es el juez el que decide si hay sanción o no, y el monto de la sanción también. Pero el marco legal al menos va a fluctuar entre 30.000 y 100.000 pesos. Entre 30 y 100.000 pesos los que se queden en la casa teniendo la obligación de ir a votar. Así es. Para que lo sepan, todas las personas que están escuchando el radio show, recuerden que todo mayor de 18 años pasa automáticamente a quedar inscrito en el padrón electoral de nuestro país, motivo por el cual usted que está escuchando la radio el próximo 16 de noviembre va a tener que ir a votar. Si no lo hace, tiene que acatar las consecuencias, que pueden ser entre 30.000 pesos o 100.000 pesos, que es la multa por no ir a votar. Diputado, ¿cuánto tiempo estuvo trabajándose esta iniciativa? Bueno, bastante tiempo, y yo reconozco que fue uno de los aspectos que toqué el 2022. ¿Y por qué? Lo hice en relación al proceso constituyente. Quisiera llevar a todos los que nos están escuchando hoy día a los tiempos 2021, 2022, en donde estaba latente esta, entre comillas, necesidad de una nueva constitución, que estaba levantando un sector predominantemente a la extrema izquierda, que aseguraba de que los problemas de Chile se mejoraban con una nueva carta constituyente. En ese sentido, fui uno de los que encabezó una propuesta de que no era necesario una nueva carta, que corre muchos riesgos, porque en el fondo caemos en el terreno de la refundación, o sea, refundamos Chile, y eso puede ser algo para mejor, pero también puede ser algo para peor, como en el caso de varios países de Latinoamérica. Recordemos que en aquel entonces el 80% de la población que votó quería una nueva constitución. Así es. Esa cifra era extremadamente alta, y todos decíamos, bueno, todo Chile quiere una nueva constitución. Así es. Pero no teníamos el foco presente en que ese 80% era de menos de la mitad de la gente que había votado, porque solamente votó la mitad de la población. Es decir, en otras palabras, era el 80% de menos del 50%, matemática simple, solamente representaba el 40%. Porque no era obligación el voto. Porque no era obligación, era voluntario, claro. Y obviamente que los que iban a ir a votar eran los que querían la nueva constitución. No es lo mismo el 80% de 100 personas que el 80% de 100.000 personas. Exactamente. Y de la mitad. Mitad. Menos de la mitad votó, efectivamente fue el 80%. Suena una cifra impresionante. Uno, cuando escucha 80% que votó, piensa que es todo el país. Pero no, pues, es la gente que ese día fue a votar. Exacto. Y se produce un sesgo que en ciencia se conoce como sesgo de información, que en el fondo la gente que va a votar es la que es más proclive a lo que se está votando. Es decir, en este caso era más proclive a que haya una nueva constitución. Y la que no quería una nueva constitución, o la que creía que esto no era imperativo o necesario para mejorar Chile, es la que se quedó en la casa. Eso es lo que sucede en ciencia, en investigación. Y fíjate que el tiempo nos dio la razón, porque cuando se presentaron los textos hechos justamente por la gente que votó que quería nueva constitución, pero el voto fue obligatorio, el resultado fue que el 62% rechazó ese texto. Y mucha gente lo rechazó incluso sin leerlo. ¿Por qué? Porque ya sabía
que ánimo refundacionista de Chile no iba por buen camino. Sí. Y entonces, a partir de eso, se aumentó la percepción de que era necesario el voto obligatorio. Claro. Y varios sectores, me incluyo, fuimos detrás del voto obligatorio y finalmente hubo un acuerdo transversal en que en el sistema político debía la ciudadanía participar para que finalmente el resultado se acercase más a la realidad. Y no sucediese lo mismo que sucedió con el proceso constituyente, que, ojo, nos hizo gastar muchísimo tiempo y muchísimo dinero a partir de un 80% que era absolutamente un espejismo. Lo que no estábamos de acuerdo era en el tema de las multas. Yo creo que 30.000 pesos es una cifra bastante razonable para alguien que, si quiere, ¿no es cierto?, puede evitarse pagar esa multa e ir ese día a votar. Indudablemente que también hay multas más altas, pero eso también es algo que debe considerar el juez. Hay algunas excepciones que también me gustaría aprovechar esto de señalarlas, que el caso de los chilenos, por ejemplo, que están en el extranjero, ellos no están obligados a votar, el voto en el caso de ellos es voluntario, y también decir que en todos los casos la obligatoriedad máxima recae sobre los vocales. Los vocales sí tienen que ir y ellos son los que se exponen indudablemente a multas más altas. No es lo mismo que un elector no vaya a votar a que un vocal no vaya a cumplir el deber de estar en la mesa. Diputado, Gina dice, voy a tener que ir a justificar y yo quería votar. Debe ser porque está inscrita, me parece que no en Arica. Las personas que no estén, que estén a más de 400 kilómetros, se justifican igual de todos modos, ¿no? Como lo dice la ley, siempre ha sido así. Pero eso se mantiene. Pero no es automático, es decir, si yo estoy, por ejemplo, en Iquique, el día de la votación, estando inscrito en Arica, tengo que ir a una comisaría para poder ir a buscar el comprobante de que me presenté en dicha comisaría para decir estoy acá y no estoy en Arica. Wow. Esa situación es bastante incómoda porque esas comisarías normalmente tienen mucha gente, hay filas y se pierde mucho tiempo en hacer ese trámite. Producto de eso, presenté un requerimiento, básicamente me reuní con la señora Patricia, la presidenta del CERVEL en Santiago, y le expresé a la presidenta del CERVEL, mire, ¿por qué tenemos que ir a una comisaría? En ese trámite perdemos tiempo nosotros los electores y también hacemos perder tiempo a carabineros. Muchas veces se utilizan estudiantes, ¿verdad? No son los carabineros de calle, pero igual se utiliza personal que pudiera estar abocado a otras labores policiales y se les destina a labores administrativas. Entonces mi propuesta era, ya que hay muchas escuelas, que son los locales de votación, ¿no es cierto?, muchos establecimientos, con personal del CERVEL en ellos, ¿por qué no el elector que se encuentre en otra ciudad a más de 200 kilómetros no va a esos locales, que son muchos más que las comisarías, que es mucho más asequible que las comisarías, y hace el trámite ahí, y además es automático, porque inmediatamente el CERVEL ya tiene conocimiento de la persona que está a más de 200 kilómetros de distancia, a diferencia de las comisarías, en que luego Carabinero, que recoge y emite esos comprobantes, tiene que emitir un informe al CERVEL. Es un camino más largo, más complejo, es indirecto. Entonces la idea es, mire, ¿sabe que en el futuro, presidenta, le dije, habilite en que haya un espacio y una persona en cada establecimiento donde se sufraga que pueda recibir a aquellas personas que están a más de 200 kilómetros de su lugar de votación, para que el trámite de excusa por estar a más de 200 sea más rápido, exacto, sea más expedito y al mismo tiempo no le hagamos perder tiempo a carabineros. ¿Qué dice Julio? ¿Quiere hacer alguna pregunta al diputado, Julio? Te una consulta para el diputado, para la gente que trabaja en el mundo de la minería. Te soy bien específico. Quebrada Blanca. ¿Ya? Cuando uno está en turno, no hay comisaría, el retén de Ujina, que está relativamente cerca, la minera no hace ninguna gestión y nosotros quedamos en el aire ahí. Todos los que trabajamos y nos toca ese día de turno. No así la minera que está al lado, Coyahuasi, que se organiza con carabineros, lo hace ingresar a su recinto y le habilita un sector donde poder justificarse. ¿Qué podemos hacer ahí? Buena pregunta, ¿eh? Es muy buena pregunta, y lo primero que yo trataría de visualizar es si hay alguna posibilidad de que voten.
Si hay alguna posibilidad de que voten, así como está la posibilidad de organizarse para excusarse, también está la posibilidad de organizarse para bajar a votar y regresar al trabajo. ¿Pero quién tendría que ver eso? ¿El CERVEL? No, la misma empresa. Porque la empresa está obligada por norma a dar todas las facilidades para que sus trabajadores voten. Indudablemente que hay algunas empresas que... Pero no es más fácil, diputado, disculpe que lo interrumpa, pero no es más fácil mover a un par de personas que vayan hasta la minera, que mover a la minera completa que vayan a ese par de personas. No, porque eso es más complejo, porque los locales de votación también están establecidos por norma. Entonces, el empresario, por ejemplo, en la ciudad va a tener que, incluso teniendo turnos, darle posibilidades y libertades para que vaya a votar y ese trabajador regrese. Y están establecidos también los tiempos de tal forma de que eso se posibilite. Ahora, hay trabajos, como en el caso de las mineras, que no están en la ciudad. Entonces, hay que analizar si es posible que los trabajadores de ese turno bajen, voten y suban, y si no es así, hacer lo que hace la otra minera, que es organizarse para facilitar la excusa de los trabajadores. En ninguno de los casos esas personas van a pagar una multa, porque lo que podría hacerse en última instancia y con muy poco esfuerzo es que la minera haga un listado de todas las personas que estuvieron trabajando en faena en el día de la votación y hacerla llegar a finalmente el juzgado policial local o al mismo CERVEL. Recordemos aquí, Tian, de que esto tiene distintos filtros. Mira, primero está el filtro de Carabineros. O sea, yo voy para allá y justifico que estoy en otro lugar, me dan un comprobante. Eso queda establecido en una lista que finalmente le llega al CERVEL. El CERVEL, esa lista, indudablemente que no va a llegar al juzgado, ¿no? Pero pudiese llegar por algún error, porque se saltó, porque a lo mejor alguien fue a una comisaría y finalmente ese trámite no quedó registrado y finalmente al CERVEL no llegó esa excusa y pudiera llegar finalmente al juez. Bueno, en esa instancia del juzgado ya, el que llegue una excusa a ese nivel también lo va a liberar de la multa. Acá no se trata de ir a perseguir para cobrar las multas, sino que cualquier justificación va a ser aceptada, y así ha sido hasta ahora. Incluso el CERVEL habilitó una excusa online, que también invito a los auditores a que entren al CERVEL para ver cómo se pueden excusar en línea. De tal forma que cuando llegue el minuto de la citación por el juzgado, si es que ocurre, porque muchas veces el CERVEL ya con esa excusa se da por satisfecho y no envía ese nombre al juzgado. ¿Te das cuenta? Perfecto. Entonces, hay varias instancias. Lo cierto es que nadie va a ser multado de forma injusta. Eso quedó muy, muy claro en la ley. Lalo, consulta. Diputado, hola, ¿qué tal? Buen día. No, ninguna pregunta por ahora. Es solamente un comentario de que efectivamente el voto debiera ser obligatorio. Ojalá que se mantenga eso. Que esos compadres que dicen, no, nosotros queremos encantar a la ciudadanía para que vote por nosotros. No, eso es mentira. Eso es lo que están buscando, es el voto voluntario y que vuelvan estas votaciones con candidatos electos con un 0,1%. Entonces, que lo empuja el partido finalmente, ¿ya? Así es. Sí, obligatorio el voto, obligatorio. Porque si el barco se hunde, tiene que ser por culpa de todos, no por culpa de alguno nomás. Exacto. Abrazos, saludos. Milla. Una consulta para el doctor Lee, así que él me puede contestar. Si una persona X es condenada por un delito, cualquier delito que sea, cualquiera, fue condenado, pero no cumplió con cárcel y cumplió con otro tipo de pena por ser firma mensual, trabajo comunitario, ¿pierde el derecho a voto o sigue con su derecho a voto? Ya, voy a responder mucho más fácil y sencillo, porque si me meto al tema de los delitos tendría que distinguir, porque hay delitos y no todos te hacen perder la calidad de ciudadanos. Entonces, mucho más fácil. Aquella persona que tenga duda de si tiene la capacidad de votar, puede entrar al CERVEL con su RUT y su clave única, y ahí va a aparecer si está habilitado para votar en la siguiente elección. De hecho, porque además cuando sale la nómina, dice ahí, habilitado o no habilitado para votar. Exactamente, porque incluso en aquellos casos en donde hay personas que no están habilitadas para votar en una elección, en un proceso electoral, pueden sí estar habilitados para el siguiente, porque esta inhabilitación puede ser temporal o puede ser definitiva. Entonces,
como hay muchas posibilidades, yo lo que recomiendo es, entra al CERVEL, RUT, clave única, y ahí va a aparecer si puede votar en la siguiente elección o no puede votar. Ahí tienen entonces la respuesta. Ese tema es súper complicado para la gente de las faenas mineras. Denis. Oye, Tiancito, una consulta para el diputado Elí ahí. Mira, sí que yo siempre me he hecho esta consulta, pues ni solamente yo, varios compañeros que trabajamos acá en faena. Si se hace tanto esfuerzo, si se gasta también dinero mandando votos para afuera, man, ¿por qué no se hace el esfuerzo, man, de poder mandar a alguien o poder votar nosotros acá en faena? Porque igual vemos varios que queremos votar, ¿cachai? Tenemos nuestra preferencia y queremos votar, pero no podemos. ¿Por qué? Porque estamos en faena y tenemos que excusarnos simplemente. Es que, diputado, ¿usted encuentra lógico que una persona que esté en Tailandia pueda votar y uno que está aquí trabajando y que vive y que produce en Chile no pueda votar? Sí, mira, voy a recoger este interés, que por lo menos ya hay 2 auditores que parece que trabajan en faena. Son más. Y eventualmente que tienen interés de votar y no bajan a votar. Voy a insistir con el tema normativo actual. El tema normativo actual exige al empleador a dar todas las facilidades para que las personas vayan a votar. Yeah. Ahora, claro, van a haber lugares, como el caso me imagino de la mayoría de las mineras, en que va a ser difícil que en el mismo día bajen, voten y suban. Y en ese caso podríamos evaluar la posibilidad de un local de votación extraordinario, por ejemplo, en el caso de las mineras. ¿Ya? Hay otras situaciones que también son importantes, por ejemplo, la pesca. Muchos de los pescadores están el día de la votación en alta mar y no van a llegar hasta puerto para poder ir a votar, simplemente ellos quedan excusados y liberados de multa. Pero aquí lo importante es lo que han señalado, por ejemplo, Lalo y otros auditores. El esfuerzo que hemos hecho en el último tiempo es para el voto obligatorio. Inicialmente hubo una reacción, porque en el fondo todos querían defender la libertad de decidir si ir a votar o no, pero afortunadamente se ha ido comprendiendo que esa libertad finalmente perjudica el bien común, porque los que van a votar son los que están con algún grado de interés. Te voy a poner un ejemplo muy concreto, que lo usé en el Congreso, cuando defendimos la idea de volver al voto obligatorio. Si yo tengo 10 personas, supongamos que ese es mi universo, 10 personas, y yo tengo el interés en que de convencer a esas personas para una decisión determinada, y los coimeo, les pago, pero tengo poca plata, o sea, no tengo tanta plata, y coimeo y le ofrezco a 3 tanta plata para que vaya a votar. Esos 3 van a sentirse motivados para ir a votar, ¿no es cierto? Porque tienen un interés, digamos, a lo mejor que no va a ser plata, pero a lo mejor les voy a ofrecer un trabajo, alguna regalía, un beneficio, un pituto. Sí. Ok, esos 3 van a ir a votar y van a ir a votar por el que los coimió. Los otros 7, como no son coimeados, no van a ir a votar porque no tienen ningún beneficio, no hay ningún aliciente. ¿Y la decisión quién la toma finalmente? Y la decisión la van a tomar esos 3 y van a perjudicar a los otros 7. Cuando yo hago que todos tengan la obligación de ir a votar, van a ir esos 3 que a lo mejor fueron coimeados, pero también tienen que ir los 7 que no los coimearon, y finalmente todos van a participar, y los 3 que eran mayoría en la primera instancia ahora pasan a ser minoría. Oye, diputado, esto yo se lo vengo explicando años y los auditores pueden dar fe de ello. Se lo he explicado elección tras elección, en la voluntaria y en la obligatoria. Si ustedes dejan que los partidos políticos salgan a elegir a su candidato y usted se queda en la casa, va a tener que asumir que lo que quiere el partido también es lo que usted va a querer, aunque usted no lo quiera, pero por no haber ido a votar. ¿Qué dice el Juan Carlitro? Perdón, no tengo el canal arriba. Ahí sí. Hola, buenos días, diputado don Enrique Elí. Nada, pues quería saludarlo nomás. Acá Juan Carlitro, el loco de la U. Mira, el loco de la U, el Juan Carlitro. Buenas tardes, diputado. Le quisiera hacer una pregunta. ¿Es legal o no es legal que a mí me han llamado toda la mañana por teléfono para decirme por quién tengo que votar prácticamente? En una de esas fue un llamado de la gobernación de Diego Paco para decirme que votara por X. Y yo me pregunto, ¿es legal o no que me estén llamando a cada rato? En la mañana tuve como 8 llamadas diciéndome que vote por por fulanito, no es legal, porque es para mí fastidioso, estoy trabajando y que me llamen por teléfono para esas cosas. No sé si era legal o no. Gracias. Las llamadas spam.
Sí, bueno, es primera vez que escucho de que están llamando con la voz del gobernador, pero como no tengo mayor antecedente sobre eso, voy a referirme al tema macro. A ver. El tema macro es que las autoridades políticas en ejercicio, sobre todo las que administran dinero, vale decir en este caso territorial, alcaldes y gobernadores, tienen el deber de prescindencia. ¿Qué significa prescindencia o prescindir? Significa abstenerse. O sea, yo si administro recursos no puedo involucrarme en una campaña electoral. Y yo, a propósito de lo que dice la auditora, quiero ser muy franco y honesto como siempre lo he sido. Tengo muy buena relación con el alcalde, tengo muy buena relación con el señor gobernador, cercana, afectuosa, además como la que debe ser entre autoridades, porque de otra forma no podríamos poder conversar y ponernos de acuerdo. Pero siento que en este último tiempo ambas autoridades, el señor gobernador y el señor alcalde, están traspasando ciertos límites. No solamente límites normativos que tendrán que ser evaluados por los organismos pertinentes, sino en este caso también límites éticos. Cuando una autoridad se desvía, se desconcentra y empieza a colocar el foco en transformarse en un jefe de campaña para uno u otro candidato o candidata, creo que le está faltando el respeto a la gente que votó por ellos y votó por ellos para administrar los recursos por el bien común de todos los ariqueños, por el bien común de toda la región. Y no nos gusta, a mí personalmente no me gusta, y creo que a mucha gente no le gusta, ver al señor alcalde y al señor gobernador más preocupados de estar defendiendo los intereses de determinadas candidatas o determinados candidatos. Yo lo llamo con afecto, con respeto, pero como diputado que tengo la obligación de decirlo, esto no lo hago como ciudadano, lo hago como diputado, tengo que resguardar el bien común, tengo que resguardar el cumplimiento de la normativa vigente. Y hoy día siento que esa normativa está siendo transgredida por la principal autoridad comunal y del gobierno regional, y los llamo a volver al camino que nunca debieron haber salido, que es preocuparse de administrar bien los recursos por el bien de todos los ariqueños y parinacotenses. Por cierto que ellos son personas, por cierto que tienen todo el derecho de opinar también, de votar, pero cuando es tan evidente el uso del aparataje, de la institucionalidad, tanto de la municipalidad como del gobierno regional, en determinadas candidaturas que ellos son afines, de verdad no me parece, y me llama además la atención que los otros parlamentarios, los otros diputados, los otros 2 senadores al respecto no hayan dicho nada. Yo no sé si por cobardía, yo no sé si porque están de acuerdo con que esto suceda, pero yo no puedo dejar pasar mi opinión a raíz además de lo que expone la auditora. De hecho, se ofició a Contraloría. Sí, desde el Consejo Regional. Sí, pero el Consejo Regional, yo estoy de verdad sorprendido que el resto de los diputados y senadores al respecto no digan nada. Es nuestra principal obligación. Acá lo que nosotros vamos a tener que hacer es estar muy atentos a cómo siguen el curso de los acontecimientos. Yo espero, a raíz de este programa, lo que dice la auditora, a lo que estoy expresando ahora, que el señor alcalde y el señor gobernador en lo sucesivo se abstengan y cumplan su deber de prescindencia. Muchas gracias, diputado. Ya no nos queda tiempo. Darle las gracias también a los chiquillos ahí que estaban haciendo, quedaron varias consultas y ahí están mandando pantallazos. A ver, ya, dejemos lo último para que no queden fuera. Nancy, diputado Lee, ¿por qué no se ponen urnas secretas en las personas que están en faena minera? ¿Por qué no se destina a un grupo de personas, ya sea notarios, no sé, actuarios, a las faenas mineras? Porque hay muchos que están en ese día en faena minera, y no pueden sufragar, y ellos quieren sufragar. ¿Por qué no se hacen esas gestiones? Diputado, lo otro que preguntaban por ahí, el voto electrónico, ¿qué pasa con ello? Buenos días, diputado Cristian. Quería hacer una consulta, porque, bueno, desgraciadamente nosotros vivimos en una parte del mundo donde la educación cívica en todos los países de Sudamérica es escasa. Entonces, por eso nos obligan también a ir a votar. Pues si tuviéramos educación cívica, iríamos a votar incluso sin obligación. Exactamente. Sería por educación. Exacto. Pero la pregunta mía es la siguiente. Legislan tanto con el tema del voto, el castigo, todo, que está perfecto, todo eso. Pero ¿no se les ocurre que, como es un país poco cívico, no se les ocurre entre medio de esas leyes, todo, agregar, por ejemplo, que una vez al año, 2 veces al año, se le informe a la gente que tiene que hacer su traslado
de domicilio, su actualización de domicilio para votar, y que no después anden, es que yo vivo en tal lado y nunca hice el cambio, porque eso es también flojera de la gente, es la preocupación de uno. Entonces por ahí deberían legislar. Y legislar también por el tema de las personas mayores y las con discapacidad, exceptuarlos de la obligación del voto. Buen punto, Julio. Diputado, se lo agradeceríamos si pudiera gestionar de que la gente que está en el rubro de la minería de verdad pueda votar, porque no es solamente... Se baja la gente de Iquique y alrededores, pero a Arica, Iquique, Antofagasta y el sur, le doy garantizado que si por darle un ejemplo, en el extranjero votan 5.000, va a sacar el triple o más votos con la gente de la minería, que siempre somos olvidados. Milla, ¿qué quiere? Por la consulta para el diputado. La última. Si una autoridad, sea la autoridad que sea, autoridad X, participa en una campaña de un candidato, él puede estar, un ejemplo, en un semáforo entregando folletos y siendo que él es autoridad de la región. ¿Eso es legal o ilegal? Bueno, más allá de lo legal o ilegal, insisto en la parte ética, hay funciones públicas, hay trabajos que comienzan a las 8 de la mañana y terminan a las 4 de la tarde. Otros comienzan a las 9, terminan a las 5, hay trabajos de turno. Pero hay trabajos que son 24/7. Un alcalde es 24/7, un gobernador es 24/7, y además administran recursos públicos. Si me pregunta a mí, Milla, yo no lo haría. No lo haría porque, y además ni siquiera son candidaturas de ellos. Ellos están actuando como jefes de campaña. A mí de verdad no me parece, y creo que los aludidos van a entrar en razón y van a prescindir. Tienen que prescindir porque si no lo hacen, además la institucionalidad los puede sancionar. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Oye, muchas gracias a ti, Tian, y también a tus auditores. De verdad que, mira, muchos te escribían solamente para saludarme. Yo de verdad que le he tomado mucho cariño a la gente que sigue tu programa. Y además son parte de mi gestión. Tanto así que este día lunes, en la Comisión de Zonas Extremas, vamos a iniciar el camino para ver todas las posibilidades para que la gente que trabaja en faena minera, que es un grupo importante de los trabajos del norte, ver qué posibilidades existen. Tú nos mencionabas el voto obligatorio. En algunas partes del mundo existe el correo electrónico con un voto que está sellado, que se envía por correo electrónico. Entonces, perfectamente, a lo mejor un listado de los que ese día van a estar en faena pudieran emitir su voto a través de un mail. Eso se hace en algunos países del mundo. Bueno, vamos a explorar todas las posibilidades. La idea es que todos participemos, porque ya sabemos que cuando participan unos pocos a través del voto voluntario, las decisiones finalmente nos perjudican a todos. El diputado Enrique Lee conversando con nosotros aquí en el Radio Show de Radio Estación. Muchísimas gracias, diputado, que esté muy bien. Igual ustedes.